Ok, ¿me escuchan el audio? Sí, ¿no? Sí, doctor. Perfecto, ya. Entonces, hasta donde hemos avanzado, hasta ahí va a ser el primer examen. Este tema ya corresponde a la segunda unidad, ¿ya? ¿Listo? Este tema que estamos avanzando ya corresponde a la segunda unidad. Mañana, jóvenes, también igual tenemos clase virtual, lo vamos a hacer en la noche y terminaremos lo que corresponde a esta semana, que corresponde a eritrocitos, grupos sanguíneos, hemostasia y coagulación. ¿Listo? Muy bien, vamos a avanzar entonces este tema que tiene que ver fundamentalmente con los compartimentos del líquido corporal. Miren, normalmente nuestro cuerpo en realidad es una solución química disuelta en agua. Es decir, se sabe que nuestra solución química, que es nuestro cuerpo, normalmente está sometida a intercambios progresivos y constantes con el exterior, así como dentro de los compartimientos de nuestro cuerpo. Esta situación, generalmente en algunas circunstancias, es estable y en algunos casos muy variable. ¿Listo? Lo importante de esto es que el organismo ingiere líquidos, pero también tiene fenómenos de excreción y de pérdidas, las que generalmente deben ser equilibradas, generando una situación bastante estable. Miren aproximadamente el, el ingreso de agua a través de los nutrientes genera este tipo de contenidos que al final son repartidos en los principales compartimentos celulares, ¿ya? En estos compartimentos corporales que nosotros los conocemos de dos maneras. El primer compartimiento es el compartimiento intracelular, es el más importante, es el más crítico, es el más fisiológico y el más difícil de evaluar, ¿no? Y el segundo componente es el componente extracelular. En el componente extracelular nosotros vamos a encontrar dos compartimientos adicionales. Uno es el intravascular, el sistema de líquidos que corre a través del sistema de vasos sanguíneos. Y en segundo lugar, el intersticio o compartimiento intersticial, que, como vamos a ver, es la fuente importante de soporte para cuando se requiere la recuperación o la reabsorción de agua. ¿Ok? Igual sucede. Cuando hay una deshidratación, el intersticial se contrae. Cuando hay una sobrecarga de líquidos, el intersticial aumenta de volumen y empieza a aparecer el famoso edema. Nuestro cuerpo está organizado de tal manera de que evalúa y hace un balance de los ingresos y de los egresos necesarios para que este equilibrio hidroelectrolítico se mantenga de manera estable. Vamos a ver aproximadamente una persona común y corriente durante la comida, durante las 3 comidas del día, puede consumir aproximadamente 2.100 mililitros de líquidos. Entonces, en las 3 comidas repartidas, en desayuno, almuerzo y cena y algunos adicionales, lo que aproximadamente una persona consume en el día es 2 litros 100, ¿no? O 2.100 mililitros. A este componente de ingreso externo está la producción del agua metabólica. Recuerden que en el ciclo de Krebs, cuando se metaboliza la glucosa, se va a producir también ATP, pero durante las reacciones químicas que se producen, se va a generar agua. Ese agua metabólica generalmente es 200 mililitros. La sumatoria de ambos, tanto del líquido ingerido como del líquido producto del metabolismo celular, da un total de 2.300 de ingresos que normalmente tenemos como organismo, ¿ya? Los egresos se producen por fenómenos de excreción fundamentalmente, o pérdida, digamos, de agua, y se empieza con lo que se llaman las pérdidas insensibles, aquellas pérdidas
generalmente cutáneas, que no se puede cuantificar, pero que más o menos corresponde a 350 mililitros. También cuando nosotros expiramos durante el ciclo respiratorio, la expiración elimina vapor de agua y se calcula que aproximadamente 350 mililitros de agua en forma de vapor es eliminado con la respiración. En un día, obviamente, ¿no? En un día. También el sudor, ahora que tenemos bastante temperatura ambiental, el sudor más o menos debemos perder cerca de 100 mililitros. Ahora en la época de verano, obviamente, perdemos más, podemos llegar hasta 400 o 500 mililitros. Por eso es que se activa el centro regulador de la sed para que nosotros ingiramos más líquidos en la época de temperaturas altas. Por las heces también se pierde 100 mililitros y el más importante excretor de agua son los riñones. Aproximadamente nosotros producimos cerca de 1500 mililitros de orina en un día. Gracias a esto, el exceso de agua es eliminado a través de los riñones. La sumatoria de todos estos elementos que corresponden a los egresos da 2300. Si nosotros ingerimos tenemos ingresos 2300 y tenemos un egreso de 2300, el balance hídrico va a ser 0. Es decir, prácticamente se han equilibrado los compartimientos. Pero ¿qué pasa si efectivamente ahora, como en la época de verano, no ingerimos alimentos? Las pérdidas van a ser las mismas porque son pérdidas fijas. Entonces vamos a tener un balance negativo, ¿no? Un balance negativo que puede traer consecuencias de deshidratación, ¿ya? De deshidratación. Y en los otros casos extremos en los cuales hay una sobrehidratación y no se pierde, por ejemplo, los líquidos, entonces el agua va a quedar retenida en el organismo y fundamentalmente se va a ir a depositar en el intersticio, causando el edema cutáneo, ¿ya? Entonces, el control hídrico depende tanto de los ingresos como de los egresos. Entonces, no se olviden que el líquido corporal se distribuye en dos compartimientos, el compartimento extracelular y el intracelular. Miren, en un individuo de 70 kilos aproximadamente, se sabe que está compuesto el 60% de agua. Si nosotros convertimos el peso en contenido líquido o en peso líquido, de la misma manera, el 60% de 70 kilos representaría 42 kilos. Pero la equivalencia líquida con peso es casi similar, por lo que utilizamos esta unidad de medida de 42 litros, ¿ya? Entonces, una persona de 70 kilos contiene aproximadamente 42 litros de agua. Ese es nuestro agua corporal total de una persona de este peso. ¿Cómo se distribuye estos 42 litros en el compartimiento intra y extracelular? Miren, aproximadamente, el 20% de esos 42 litros está distribuido como líquido extracelular y el otro 40% está distribuido dentro del líquido intracelular. Por lo tanto, donde tenemos más cantidad de agua es en el líquido intracelular. ¿Cuánto es el 40% de 42 litros? Aproximadamente 28 litros, ¿ya? 28 litros. ¿Listo? En cambio, en el líquido extracelular tan solo un 20%, ese 20% corresponde a 14 litros. Esos 14 litros debe distribuirse tanto en el líquido intravascular como en el intersticial. Aproximadamente, en el líquido intravascular representa tan solo un 7%, y 7% es 3.5 litros. Y el líquido en el intersticial representa el 13%, que aproximadamente sería 10.5 litros
en el intersticial. El contenido promedio de agua corporal y cómo se distribuyen los compartimentos va a depender obviamente también del género, ¿no? En el caso de la mujer, miren, el 45% va a ser sólidos y tan solo un 55% de fluidos, es decir, tiene menos cantidad de agua que el varón, porque en el varón es 60% de fluidos y 40% de sólidos, que luego son distribuidos en el intra y el extracelular. Es así que una persona de 70 kilos, los 42 litros de agua corporal total, 14 litros van al extracelular, de los cuales 3 litros se quedan en el líquido plasmático y aproximadamente 11 litros se van a quedar en el líquido intersticial. En el caso del intracelular es el mayor componente, cerca de 28 litros componen a nuestras células de agua. ¿Cómo es el porcentaje de agua corporal y volumen real de agua en un varón de 70 kilos? Miren, el mayor porcentaje de agua a nivel parenquimal, miren, ustedes está más, el mayor porcentaje se encuentra tanto en riñones como en pulmones, ¿ya? Son órganos que manejan bastante líquido o bastante agua. Pero la disponibilidad de agua fundamentalmente está en el músculo, a pesar de que tiene solamente 76% de agua, puede llegar a contener como reservorio cerca de 22.1 litros en el músculo. Por eso que es la principal fuente de agua. En el líquido intracelular, ya ustedes han visto que es el principal solvente es el agua, donde están implicados la presencia de los solutos, que son el sodio, el potasio, el calcio, magnesio, el cloro, los fosfatos, los aniones orgánicos, el bicarbonato y las proteínas, ¿no? Entonces, ambas tienen una distribución de acuerdo a su predominancia intra o extracelular. Pero en sí, en el plasma, miren, en el plasma fundamentalmente los principales solutos que encontramos son los fosfolípidos, colesterol, la grasa neutra, glucosa, urea, ácido láctico, ácido úrico, creatinina, bilirrubina y las sales biliares, ¿no? Entonces, esos son la distribución donde mayor cantidad de agua son destinadas para algunas funciones fisiológicas. Recuerden que el mantenimiento de la distribución de los solutos va a depender del líquido extracelular y del líquido intracelular. Digamos, esta repartición de solutos es necesaria para generar los cambios en la polaridad de la membrana y de esta manera generar un potencial de acción, ¿sí? En el líquido extracelular ya ustedes han visto que el mayor porcentaje o mayor concentración lo tiene el sodio, igual que el cloro y el bicarbonato, así como también el calcio, ¿no? Esos 4 componentes, 4 electrolitos, tienen mayor concentración en el extracelular. En cambio, en el intracelular, los que tienen mayor concentración son el potasio, ¿ok? Los fosfatos son los únicos que contrarrestan, digamos, estas fuerzas de gradiente de concentración. Pero a nivel plasmático, estos principales solutos están distribuidos en una suspensión líquida y donde van a generar un nivel adecuado de acuerdo a su concentración. Y esta concentración, después, posteriormente, lo que va a generar es la llamada presión osmótica, es decir, la presión que ejercen moléculas osmóticamente activas, ¿ya? Pero dentro de eso debemos reconocer de que el sodio igual sigue siendo el principal representante extracelular. Sus valores normales son de 136 a 146 milimoles por litro. Cuando está en esos niveles normales se llama natremia
o eunatremia. Cuando está más de 146 se llama hipernatremia. Cuando es menos de 136 se llama hiponatremia. El potasio es intracelular, sus valores son a nivel sérico son pobres, de 3.5 a 5. Se llama kaliemia. Cuando está menos de 3.5 se llama hipocalemia. Cuando es mayor de 5 se llama hipercalemia. El cloruro igual, 102 a 109. Hipocloремia menor de 102, hipercloремia mayor de 109. El calcio, 2.2 a 2.6 milimoles por litro. Se llama calcemia. Un valor por debajo de 2.2 se llama hipocalcemia. Un valor mayor de 2.6 se llama hipercalcemia. Y finalmente el otro ion, que es el magnesio, sus valores son de 0.62 a 0.95 milimoles por litro. Valores menores de 0.62 se llama hipomagnesemia y valores de 0.95 a más se llama hipermagnesemia. Esta es una gráfica donde estamos viendo en los 3 compartimientos del organismo, llámese el de la derecha, el intracelular, y acá el extracelular con sus compartimientos plasmático e intersticial. Dentro de esta solución acuosa, miren, se encuentran distribuidos concentraciones completamente diferentes, tanto del intra como del extracelular. Y esto obviamente va a generar pequeñas presiones de concentración o gradiente de concentración en la sumatoria total de todos estos solutos que hay en cada uno de los compartimientos. Esa sumatoria total se llama la presión osmótica. Esa presión osmótica generalmente está en total en 301. Y como verán, a pesar de que hay diferentes concentraciones de los iones en los diferentes compartimentos, hace que finalmente se mantenga una presión osmótica similar en los 3 compartimentos. 301, 300 y 301 en el intracelular. ¿De qué va a depender la osmolaridad? Entonces, la osmolaridad va a depender de la concentración de los principales solutos. ¿Cuáles son los principales solutos? Sodio, potasio, la urea y la glucosa, ¿ya? El volumen sanguíneo, como hemos dicho, en el plasma hay 3 litros y los glóbulos rojos, el elemento forme, va a producir más o menos cerca de 2 litros, ¿no? Ya que la sangre, el 100% está compuesto por plasma y por el hematocrito, que son los glóbulos rojos. Pero ustedes preguntarán, ¿cómo es que se ha podido determinar los volúmenes de los compartimientos? Miren, el agua corporal total se ha medido y se ha calculado utilizando sustancias radioactivas como el tritio o el agua radiactiva, o utilizando el deuterio o agua pesada, y también la antipirina liposoluble, sustancias químicas y radioactivas que cuando son inyectadas, marcadas en el organismo, ¿ya?, por su proceso de absorción radioactiva, se va a distribuir a todos los compartimientos. Y finalmente, mediante una cámara gamma, se puede medir el porcentaje o el volumen de distribución de este líquido marcado, ¿no? Para yo determinar el volumen extracelular, o sea, el intersticial y el intravascular, los cálculos fisiológicos se han hecho mediante la evaluación del medio interno y que ha generado que aproximadamente sea el extracelular aproximadamente 15 litros, ¿no? ¿Cómo se ha hecho la determinación del volumen del extracelular? A través de la aplicación de agua con inulina, sodio radioactivo, cloruro radioactivo, el iotalamato radioactivo y el ion tiosulfato. Para yo saber, por ejemplo, en el intravascular solamente inyecto la inulina, como no va a salir de la sangre, entonces yo por absorción voy a saber cuánto aproximadamente de líquido intravascular tiene una persona.
En cambio, en el volumen intracelular que se calcula está en 28 litros. ¿Cómo se mide? No hay una sustancia. Lo único que se hace es, por descarte, es que al volumen corporal total de 40 litros debemos extraer lo que es, o sustraer el volumen del extracelular, que es aproximadamente 15 litros. Y esa cantidad es la que inferimos que está en el intracelular. Para el volumen plasmático se puede usar también los indicadores como el azul de Evans o azul vital, que es pinta proteínas, ya que las proteínas obviamente no salen del plasma, entonces es una forma adecuada de medir cuánto de volumen existe en el plasma. La albúmina marcada con yodo de radioactivo 131 también es, recuerden que la albúmina es una proteína que no abandona el plasma y de esta manera se puede inferir y calcular el volumen sanguíneo. También se puede utilizar el cromo radioactivo y ya que determina la separación del plasma y el hematocrito. Pero utilizando el cromo radioactivo se puede determinar mediante esta fórmula del volumen sanguíneo es igual al volumen del plasma por 100 en menos o dividido en menos 1 menos el hematocrito. Pero el líquido a veces olvidado es el líquido intersticial. Normalmente el líquido intersticial es igual al volumen del líquido extracelular menos el volumen plasmático. Aquí, por ejemplo, si el líquido extracelular es 15 y el volumen plasmático es 3, entonces 15 menos 3 nos daría 12. Entonces el líquido intersticial por sustracción podría considerarse como 12 litros aproximadamente. ¿Ok? Pero el proceso más importante durante la actividad biológica del conocimiento de los compartimentos celulares es que su principal solvente, que es el agua, puede generar cambios a través de su propiedad de difusión. La difusión neta del agua se conoce como ósmosis. Y para que ello ocurra se necesita de una membrana semipermeable o permeabilidad selectiva que permita que el agua vaya de un lugar de alta concentración a otra que tiene baja concentración. ¿Sí? Igual que en los gases. Los líquidos, como el agua, siempre van a fluir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Eso hace que pasivamente, sin ningún esfuerzo, sin ninguna acción, el agua atraviese estos tres compartimentos. ¿Ya? Veamos este gráfico. La ósmosis se presenta en un proceso donde las moléculas de agua, que son de estas que están de celeste, hay abundancia en el recipiente a diferencia del recipiente B, donde hay poca cantidad de agua, pero hay más solutos. ¿Ok? ¿Ya? Lo que nos dice es que el agua se va a mover del lugar donde hay mayores cantidad de moléculas de agua a un lugar de menor moléculas de agua. ¿Ok? Pero ¿en qué circunstancias se va a producir esto? Solamente va a suceder este fenómeno para que el agua empiece a diluir la concentración del compartimiento. Si yo les pregunto, por ejemplo, acá no hay solutos más que el agua. En cambio, en este recipiente B, que lo que está en verde son solutos, por ejemplo, de sodio, de potasio, qué sé yo, calcio, dentro de ese recipiente. Entonces, si yo quiero analizar la concentración, yo diría, la concentración más alta está en el lado B que en el lado A, que no hay solutos. ¿Ok? Cuando el agua encuentra que en un recipiente hay alta concentración de solutos, entonces el agua se va a mover del lugar de menor concentración de solutos al lugar de mayor concentración de solutos.
Pero recuerden que esas moléculas generan presión. Eso es lo que se conoce como presión osmótica. ¿Y qué cosa es la presión osmótica? Es la presión que impide la ósmosis, o sea, el desplazamiento normal, simple del agua. Y la presión osmótica es una medida indirecta de la concentración de agua y soluto existentes en una solución. También, si la presión sube, es decir, a mayor concentración osmótica, obviamente va a haber menor concentración de agua. ¿Ok? Pero mayor concentración de solutos. Entonces, en un paciente que está deshidratado, por ejemplo, que pierde agua libre por el golpe de calor, digamos, por la sudoración, esa persona está perdiendo agua, pero no está perdiendo solutos. Entonces, ¿qué encontraremos en una persona como ella en su compartimiento intravascular? Vamos a encontrar una alta presión osmótica, porque lo que se ha perdido es agua, no se ha perdido los solutos, ¿no? Eso es lo que se conoce como presión osmótica. En la presión osmótica, la unidad de medida es el mol, que es el peso molecular de una sustancia expresado en gramos, que significa montón, y se representa con esta abreviatura mm, ¿no? Que en realidad es el peso molecular de la sustancia y los gramos de la sustancia. Ese es el mol. ¿Y qué cosa es el osmol? El osmol mide el número de partículas disueltas en una solución. Es decir, el osmol mide concentraciones, representado por osmoles o miliosmoles. Aló, ya, ya. Lleva tu documento y con tu bebé. ¿Qué hacer? Ah, pero como veíamos, la osmolaridad celular es la concentración de una solución expresada en osmoles por kilogramo o litro de solución. Recuerden, la osmolaridad es peso, solutos, concentración, kilogramos. Y la osmolaridad más bien es presión ejercida por líquidos, ¿no? En este caso, litros. Por lo que la equivalencia es similar. Un litro de agua es igual a 1 kilogramo. ¿Listo? La osmolaridad plasmática normal es de 300 miliosmoles, como hemos visto nosotros en cada uno de estos compartimentos. Se debe mantener esta adecuada osmolaridad.
Entonces, debemos saber que la osmolaridad plasmática, la osmolaridad celular y la osmolaridad intersticial son similares o mantienen cierta similitud. En este caso, el valor promedio es de 300 miliosmoles por litro. Pero aparece la osmolaridad corregida porque muchos de los solutos son difíciles de evaluar, llegando a ser una cantidad de 285. Acá la bibliografía dice 282, pero se considera una osmolaridad normal por encima de 285 miliosmoles por litro. ¿Ya? Miliosmoles por litro. Miren, si nosotros entonces, ¿de dónde saldría estos 285 miliosmoles? Empezando primero, de que depende, el mayor porcentaje depende del sodio. El sodio en el plasma es 135 miliequivalentes. El cloro, el que le acompaña al sodio, también son 135. Solamente entre los dos tendríamos 270 ya miliosmoles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la osmolaridad plasmática va a depender fundamentalmente ¿de quién? Va a depender fundamentalmente del sodio y seguido del cloro. Los demás componentes, la urea, la creatinina, la glucosa, también tienen cierta preponderancia y que acercan la osmolaridad al valor que hemos señalado, que es 285. ¿Listo? ¿Qué pasaría si es que nuestro organismo pierde la característica de tener la misma osmolaridad, la misma presión osmótica en sus compartimientos? Por ejemplo, ¿qué pasaría si se somete a los cambios en los líquidos entre compartimientos? Entonces sucederían una serie de cambios y con el deterioro fundamentalmente de la osmolaridad y obviamente la salida o el ingreso anormal de agua a estos compartimientos. ¿Ya? En la situación A, vamos a ver acá, esta es una célula, que es un glóbulo rojo. Esta célula, que es intracelular, va a entrar en contacto con el compartimiento intravascular. ¿Sí? La sangre y el glóbulo rojo. El glóbulo rojo está suspendido entre la sangre, pero son dos compartimientos diferentes, el extracelular y el intracelular. Cuando la osmolaridad es similar del plasma al del intracelular, no se va a producir ningún cambio en la morfología ni en la estructura de la célula, en este caso del glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque ambas presiones que ejercen sus solutos se mantienen equilibradas. Esta condición se llama isotónica. Iso igual tónica, la misma presión. ¿Ok? ¿Qué pasa si el glóbulo rojo lo sometemos a un plasma que tiene gran cantidad de sodio en un estado de hipernatremia, por ejemplo? Hipernatremia, hipercloremia. Entonces, como hay más solutos en el extracelular, la presión va a ser mayor en el extracelular. Y el agua, contenido del intracelular del glóbulo rojo, se va a trasladar siempre del lugar de menor a mayor concentración de solutos.
Y entonces el agua va a empezar a salir de la célula hacia el extracelular. ¿Qué están viendo acá? El volumen de la célula va a empezar a reducirse. Este evento es el más peligroso que puede ocurrir en el organismo humano, ya que se va a producir una deshidratación celular muy peligrosa y que genera finalmente la muerte celular y la muerte biológica de la persona. ¿Ok? ¿En qué condiciones damos o se presentaría un ejemplo práctico de esta situación? Por ejemplo, cuando uno tiene el golpe de calor, la deshidratación por exceso de calor, las diarreas, las vómitos, el shock, todo ese tipo de cosas, donde se pierde agua fundamentalmente, hace que empiece a aumentar el nivel de soluto, sobre todo de sodio, y esto hace hipernatremia y deshidrata a la célula. ¿Ya? El segundo, o mejor dicho, el tercer ejemplo, el tercer ejemplo es cuando la célula, en este caso el glóbulo rojo, es sometido a un plasma donde hay baja cantidad de solutos. Entonces, el agua del plasma va a ingresar hacia la célula. El ingreso del agua el ingreso del agua al interior de la célula hace que la célula se empiece a sobrehidratar y empieza a aumentar de volumen. Ese aumento de volumen genera una sobrehidratación de la célula y en algunos casos esto puede hacer estallar a la célula. ¿Ya? Por ejemplo, ¿en qué condición sucede? Por eso es que cuando nosotros indicamos un suero, pasarlo por la sangre, por vía endovenosa, ese suero tiene que ser isotónico para que no cause ninguna deformación de los glóbulos rojos. No se le puede, por ejemplo, pasar solo la dextrosa. La dextrosa es una solución hipotónica, tiene pocos solutos, no tiene sodio. Y si a una persona le pasamos dextrosa al 5% sin los agregados que sería sodio y potasio, al final lo que va a generar, ¿qué cosa es? Un aumento de volumen de los glóbulos rojos y en algunos casos estallamiento de los glóbulos rojos. Este estallamiento genera finalmente la ruptura del glóbulo rojo y la presencia de hemoglobinuria en la orina, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo es que los tres compartimientos deben manejar una adecuada presión osmótica y que genere la misma condición para evitar estos cambios en el interior de la célula. Eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Los movimientos de los solutos, el movimiento por ósmosis del agua, lo que evita es que se produzcan este tipo de problemas. ¿Ya? ¿Terapéuticamente se puede utilizar? Claro que sí. Por ejemplo, ¿qué pasa en un paciente con traumatismo cráneoencefálico? Ese paciente con traumatismo cráneoencefálico, el cerebro sufre un edema e hinchazón de las neuronas y las células gliales. ¿Listo? Entonces, como las células están sobrehidratadas, así como la figura C, entonces, por vía endovenosa, vamos a darle una solución hipertónica. Esa solución hipertónica se hace utilizando el manitol o utilizando la solución de cloruro de sodio al 7%, ¿no? Entonces va a suceder lo mismo que la condición B, que eso es al final.
si la neurona está edematizada, está hinchada por efecto del traumatismo, al ser sometida a soluciones hipertónicas, entonces va a deshidratarse y va a ayudar a mejorar el edema cerebral. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros, utilizando las nociones de fisiología, podemos dar una terapia dirigida bajo un objetivo claro y preciso que se llama disminuir la presión osmótica del plasma o del intracelular en este caso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Acá miren un ejemplo claro, mire qué pasa cuando usamos solamente dextrosa al 5%, ¿ya? Cuando es el cloruro de sodio fisiológico, no hay modificación. Cuando son soluciones salinas altas, hipertónicas, miren, se empieza a deshidratar la célula. Y en las hipotónicas, miren cómo los glóbulos rojos empiezan a sobrehidratarse y a aumentar de volumen. Entonces, cuando nosotros el organismo y los compartimientos los sometemos a una solución isotónica, el volumen de las células va a permanecer constante, porque la concentración del soluto es igual a ambos lados de la solución. ¿Qué pasa si damos endovenoso una solución hipotónica como la dextrosa? En este caso, fíjense ustedes, el glóbulo rojo se va a expandir, se va a sobrehidratar y eso va a generar el estallamiento, ¿no? Eso es cuando sucede con una solución hipotónica. El agua entra por ósmosis, hay hemólisis. Y cuando sometemos el plasma a soluciones hipertónicas, lo que les decía como en el caso de las neuronas empiezan a deshidratarse y disminuir el edema, ¿no? En el caso del plasma, los glóbulos rojos disminuyen de volumen, ya que tienen, digamos, hay más solutos en el extracelular y entonces del intracelular sale más agua para el exterior, ¿no? Y reduce su volumen. ¿Quiénes generan este tipo de problemas? La deshidratación a la cabeza. La deshidratación es la pérdida de agua. Por ejemplo, si la persona hace mucha diarrea y hace mucho vómito, eso genera una deshidratación isotónica. Si se genera por la calor que estamos viviendo ahora en el verano, entonces vamos a perder no solamente agua, sino perdemos agua y sodio. Entonces, al perder agua y sodio, la solución se vuelve hipotónica. Y en la hipertónica es por efecto de la fiebre. Ahí solamente perdemos agua y los solutos se quedan en el intravascular. Miren, acá hay un claro ejemplo de los compartimientos con una osmolaridad 300 en el intracelular y en el extracelular, en la condición A. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos cloruro de sodio isotónico? Como es isotónico, la osmolaridad es similar a la del plasma. Entonces solamente lo que va a aumentar es el volumen, pero no aumenta la presión. La presión sigue siendo 300 mililitros o miliosmoles por litro. ¿Qué pasa si a nuestro cuerpo, a nuestro compartimiento, le agregamos cloruro de sodio o dextrosa hipotónica? Miren, el compartimiento de líquido intracelular, como es hipotónico, para compensar, lo que va a hacer es ingresar el agua del extra al intracelular, tratando de disolver esa solución.
pero los milosmoles, la presión osmótica baja, pero se expanden los compartimientos en volumen. Y finalmente, en el caso de que adicionemos una solución hipertónica, cuando es hipertónica se contrae el compartimiento, se reduce el volumen intracelular, pero aumenta el extracelular. Los líquidos pueden ser isosmóticos, hiposmóticos e hiperosmóticos, ya que estos líquidos que nosotros vamos a transfundir generalmente originan cambios en el volumen celular. La única que no causa este problema es la isosmótica, ya que mantiene una osmolaridad constante similar a la de la célula. En cambio, el hiperosmótico y el hiposmótico sí aumentan o disminuyen la osmolaridad del plasma, causando alteraciones en el compartimiento intracelular. ¿En qué estados anormales se puede cambiar la osmolaridad, tanto de los compartimentos de líquidos extracelular y intracelular? Por ejemplo, cuando hay una ingestión hídrica en demasía, o sea, consumir mucha agua, agua pura nomás, ¿no? De ahí nace la importancia a veces de promover que se consuman las famosas bebidas hidratantes. Esas bebidas hidratantes, ustedes revísenlas, tienen sodio, tienen potasio, tienen calcio, ¿no? En cambio, el agua pura, el agua cielo, la que tomamos, solamente es agua pura, no hay ningún tipo de soluto, ¿no? Entonces, el principal modificador de los compartimentos siempre es la ingestión de agua. Dos, es la deshidratación. ¿Ya? La deshidratación genera este tipo de inconvenientes, ya que se está perdiendo agua y electrolitos. Tres, la infusión intravenosa de diferentes soluciones sin electrolitos o soluciones hipotónicas. O de lo contrario, las soluciones hipertónicas también, ¿no? Cuarto, la pérdida de líquido por el aparato digestivo, las náuseas, los vómitos, la diarrea, la retención de líquidos genera también pérdida de líquido. Así como también finalmente la pérdida anormal de líquido a través del sudor o a través de los riñones. Recuerden que estas modificaciones hacen que el agua se mueva rápidamente a través de la membrana celular, excepto durante unos minutos después de un cambio en uno de los compartimentos. Y la segunda modificación es que las membranas celulares son casi completamente impermeables a muchos solutos, y eso puede generar cambios en la osmolaridad en los compartimentos. Si nosotros tuviéramos un paciente que su agua está distribuida adecuadamente, 14 litros en el extracelular, 28 intracelular, 42 litros de líquido corporal total. Como hay solutos y solventes, la osmolaridad se mantiene uniforme en los tres compartimientos, 280 miliosmoles por litro. Si pudiéramos sacar la osmolaridad por cada compartimiento, en el caso del extracelular sería 3.920 miliosmoles y 7.840 en el extracelular. El total de miliosmoles sería 11.760, o sea, hay 11.760 moléculas osmóticamente activas. Muy bien. En este segundo caso, al mismo paciente le vamos a añadir nosotros 2 litros de cloruro de sodio al 3%. Entonces, ¿este cloruro dónde va? Va a ir al intravascular. Por eso es que de 14, con los 2 litros se sube a 16. Pero como es un líquido al 3%, tiene gran cantidad de sodio. Al tener gran cantidad de sodio, que son moléculas osmóticamente activas, miren ustedes, la osmolaridad va a subir a 373. Entonces, lo que ocurre en esta segunda fase
es que va a haber una pérdida del equilibrio osmótico entre el extracelular y el intracelular. Si nosotros hacemos la sumatoria de los miliosmoles, nos daría 13.811 miliosmoles. Ahí todavía no se ha producido el equilibrio. En la tercera fase, después de este proceso, se debe alcanzar el equilibrio de los tres compartimientos. Gracias al restablecimiento del equilibrio, como habíamos mencionado, esta es una solución hipertónica. Y como hipertónica, al final va a aumentar el volumen en el extracelular y va a disminuir porque cuando es hipertónica, hemos dicho, el líquido sale del intracelular. Por eso es que de los 28 litros que tenía el intracelular, finalmente termina siendo 24. ¿Y qué pasa con esos 4 litros? Esos 4 litros van a ir a compensar por ósmosis el extracelular. Gracias a esto, miren, la sumatoria total de esta persona ya no son 44 litros, son 42 litros, sino con los 2 litros agregados de esta sustancia, llega a ser 44 litros de agua corporal total. La concentración, como verán, como es una solución hipertónica, se hace hipertónico, hay más osmolaridad en los tres compartimientos que genera justamente el equilibrio osmótico en el líquido extracelular y en el intracelular. Recuerden, extracelular es intravascular e intersticial. Así es como se modifican los cambios osmóticos en los tres compartimientos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, doctor. Bueno, doctor. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que el sodio influye para alterar el equilibrio osmótico. La hiponatremia es un estado en el cual baja el sodio, y si baja el sodio, definitivamente lo que va a bajar es la osmolaridad plasmática. ¿Por qué se produce la hiponatremia? Por la pérdida de sodio o un exceso de agua al líquido extracelular, o sea, lo va a diluir, ¿no? Se produce fundamentalmente por deshidratación, por insuficiencia suprarrenal, ¿ya? O en algunos casos por sobrehidratación, por exceso de hormona antidiurética, por ejemplo, en los casos de cáncer, broncogénicos o pulmonares, donde producen sobrehidratación de la persona. La siguiente alteración es la hipernatremia. La hipernatremia, en cambio, es un exceso de sodio. Y el exceso de sodio sucede porque ha habido mayor pérdida de agua. Las causas son deshidratación, en la diabetes insípida y en la sudoración excesiva. O sea, ahora en la playa que estamos nosotros, no tomamos agua, lo que nos va a producir es una deshidratación hipernatrémica. También en los casos de sobrehidratación por enfermedad de Cushing, una enfermedad endocrinológica, ¿no? Al final, cuando no se regula adecuadamente los volúmenes de los compartimientos, el exceso de líquidos va a generar lo que se llama el edema. Miren lo que pasa en las piernas, lo que pasa en los párpados, ¿no? En el espacio intersticial. El edema, por lo tanto, se refiere a un exceso de líquidos en los tejidos corporales, tanto en el intracelular como en el extracelular, pero más es en el extracelular.
¿En qué condiciones se puede presentar el edema intracelular? El edema intracelular solamente se presenta en los estados de hiponatremia, cuando hay depresión de los sistemas metabólicos o la falta de una nutrición celular adecuada. Por ejemplo, cuando hay disminución de oxígeno y nutrientes en los estados de shock, cuando se deprimen las membranas de sodio-potasio, por ejemplo, o cuando los iones sodio no son retirados del intracelular, por ejemplo, después de un potencial de acción. Ajá, miren lo que estoy diciendo. Si no son retirados del intracelular luego del potencial de acción, eso genera edema e hinchazón celular. En cambio, el edema extracelular se produce por una fuga de líquido hacia el espacio intersticial por los capilares, ¿ok? O por obstrucción linfática, por imposibilidad de extraer proteínas plasmáticas que salen al intersticio. Se eleva la presión coloidosmótica del líquido intersticial, arrastra más cantidad de líquido hacia el espacio intersticial. En resumen, de las causas del edema extracelular, esta se van a producir por aumento de la presión capilar, ya sea por retención renal excesiva de sal y agua, eso pasa con los pacientes renales, retienen sal y agua, ¿no? B, por la presión venosa alta y constricción venosa, por insuficiencia cardíaca, obstrucción venosa, fallo de las bombas venosas, parálisis de los músculos, inmovilización de partes del cuerpo, fallo de las válvulas venosas. O por disminución de la resistencia arteriolar, como calor corporal excesivo, insuficiencia del sistema nervioso simpático, o también por el uso de fármacos vasodilatadores. Pero ¿qué genera justamente estos cambios de líquidos? Son importantes, ya que en ellos, en los capilares fundamentalmente intersticiales, va a haber una pugna entre las famosas fuerzas de Starling. O sea, son fuerzas que tratan de sacar el líquido del vaso sanguíneo hacia el intersticio y otras fuerzas que tratan de regresar el líquido del intersticio al capilar. A los capilares, ¿listo? En el extremo arterial del capilar es mayor la presión hidrostática. Y esta presión hidrostática hace que el líquido de los capilares salga al intersticio. En el extremo venoso hay otra presión muy importante que depende de esta proteína que es la albúmina. La albúmina genera una presión negativa de retorno hacia los vasos sanguíneos que hace que el agua del intersticio regrese hacia el capilar venoso. Quien se opone a la presión hidrostática capilar es la presión hidrostática del líquido intersticial, que normalmente siempre es negativa y pequeña. Por eso es que sale el líquido al intersticio. Y en el caso del extremo venoso, la presión coloidosmótica siempre es superior a la presión coloidosmótica del intersticio. Estas cuatro fuerzas son las que determinan la presencia o ausencia de edema a nivel del intersticio. Entonces, la segunda causa de los edemas sería una reducción de las proteínas plasmáticas, pérdida de proteínas en la orina, pérdida de proteínas en zonas desprovistas de piel, como las quemaduras, heridas, ¿no? O también en los estados de desnutrición por deficiente síntesis de proteínas. Tercero, también el edema sería por aumento de la permeabilidad capilar en las reacciones inmunitarias, como cuando se libera histamina, en las reacciones alérgicas, por el uso de toxinas, infecciones bacterianas, deficiencia de vitaminas, isquemia prolongada o quemaduras. También 4, por bloqueo del drenaje linfático, cáncer, infecciones, cirugías, faltas o anomalías congénitas de vasos, ¿no? Pero al final, las causas más importantes del edema son aquellos causados por una
las dos primeras por aumento de la presión hidrostática. Lo que sucede en la insuficiencia cardíaca, corazón grande, y el edema causado por la falta de excreción renal de sal y agua, como lo sucede en la insuficiencia renal, ¿no? Ambas condiciones aumentan la presión hidrostática y el paciente tiene edema. En cambio, el edema causado por desnutrición o por reducción de proteínas es por falta de producción o síntesis, ¿no? El problema es que el edema puede situarse en los pulmones, causando una invasión de los espacios alveolares por un líquido contenido de agua y hematíes, ¿no? Que se conoce como el nombre de edema pulmonar. Cuando hay edema pulmonar es es producto de un deficiente balance hídrico. ¿Hay mecanismos de regulación? Sí, hay mecanismos de seguridad, como por ejemplo la baja distensibilidad del intersticio cuando la presión del líquido intersticial es pobre, ¿no? La capacidad del flujo linfático de aumentar de 10 a 50 veces, o sea, aumenta el depósito. Y la reducción de las concentraciones de las proteínas en el líquido intersticial. Cuando el líquido se va acumulando, va a empezar a acumularse en espacios virtuales. Por ejemplo, si el líquido se intercambia entre los capilares y los espacios virtuales, los vasos linfáticos drenan las proteínas de los espacios y el líquido del edema en los espacios virtuales va a ir acumulándose causando derrame. Aquí, por ejemplo, la primera fotografía es un derrame pleural en el tórax y abajo tenemos una ascitis, que es la presencia del líquido en el compartimiento abdominal, ¿no? Terrible, terrible lo que pasa con los pacientes cirróticos. Muy bien, ¿alguna pregunta al respecto? Hola, o ya se durmieron. Ninguna, doctor. Muy bien, entonces, por hoy hemos terminado. Mañana nos vemos a las 8:30 de la noche, ¿ah? Ok, doctor, buenas noches. Listo, que tengan buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Buenas